Gracias por estar con nosotros. Estamos en una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Allá por los años 70, mediados de los 70, cuando estudiábamos periodismo y comunicación, en los manuales de televisión se hablaba de hacer una locución grandilocuente y concreta y clara y, y con cierta velocidad, porque los telenoticieros y los radioperiódicos exigían brevedad y poco tiempo. Y bueno, así aprendíamos. Pero de pronto, por ahí del año 1977-78, apareció un caballero alto, bien parecido, que daba las noticias como conversando con los televidentes. Creo que don Rodrigo Fournier Guevara fue de las figuras que acercó al público en sus hogares la televisión, que parecía mítica en aquellos años o un tanto misteriosa. Lo sigue siendo. ¿Quién mejor que Alicia Fournier Vargas, una de las hijas de don Rodrigo Fournier, para hablar de la vida, de la obra, del legado de don Rodrigo Fournier Guevara y de su señora esposa, doña Alicia Vargas también? El periodismo corre por las venas de ustedes. Alicia, gracias por estar con nosotros. No, mil gracias de veras a la Benemérita Biblioteca Nacional por estar haciendo esto y recuperando el pasado, la vida de nuestro país. Mamá, que era historiadora, decía que la historia así se hacía en el día de hoy con lo cotidiano. Y ustedes, bueno, están recordando, Roberto, esta es la vida de dos personas que lo que hicieron fue disfrutar de lo que hacían. Una en su historia, y papá fue abogado, pero no disfrutaba del derecho, Claro. disfrutó del periodismo y disfrutó del servicio público. Claro, no en vano, y de la seguridad social, Eso es no en el vano servicio público la en seguridad clínica social. de la Caja Costarricense de Seguro Social en San Juan de Tibás lleva el nombre de don Rodrigo Fournier. Sí, Es interesante porque entonces don Rodrigo empezó, digamos que maduro en el periodismo. así es. Y entonces esa visión de un señor, pues ya no era el periodista de barricada, sino que conversaba con la gente. Así era. Esa era la impresión que Sí, teníamos. papá, mm, papá nace en un hogar de clase media de este país y creo que la influencia de su papá eh, fue muy fuerte porque era un hombre muy culto, don Ricardo, y le enseñó a ser también muy humano. Y, y creo que eso a papá lo forjó muchísimo, y él hablaba también que al entrar a estudiar derecho, él encontró el estudio del derecho eh, un deleite para él, y además lo hizo culto, lo hizo la filosofía del derecho, lo hizo ver la vida, entender a los seres humanos. Siempre lo recalcaba muchísimo. Y estudió derecho también después de haber intentado ser médico. Papá fue 3 años A la Facultad de Medicina. aquí no se daba medicina porque era en los años 40, Ujú. en 1940, 39-40, y se fue a México porque allá tenía un pariente que le facilitó también estar allá, con un grupo también como Longino Soto, don Sí, José Luis Sotela, los doctores que comenzaron, don Guido Miranda, creo que por ahí anduvo también. sí, muchísimos. Es decir, nosotros, bueno, también no en vano tenemos el Hospital México, Así es, porque le debemos a México. mucha cosa. Ujú. Y papá, entonces, eso yo creo que todo eso, esos 2 estudios, aunque fueron 3 años, le ayudaron a formarse. Y fue un hombre que leía mucho,
estudiaba, con mamá a la par, con historia, los dos combinaban muy bien sus intelectos. Y además, la familia de mi mamá viene de, sí, periodistas. Mi abuelo Vargas Coto y mis tíos Vargas Llené. ¿Cómo no? Así es que se Don Joaquín, combinaron. don Jorge Vargas Así es. y Carlos don Vargas. Carlos Vargas Llené. Así es. ¿Cómo no? Tres figuras legendarias del periodismo costarricense. Sí, entonces, papá, yo creo que toda esa inquietud le sirvió, ¿verdad?, para estar primero en la seguridad social, y creo que eso también le ayudó a crecer, a entender el servicio público. Él lo decía muy claro. Y sobre todo las necesidades de nuestro país en una seguridad social que iniciaba en realidad en las décadas de los finales de 50 y 60 su expansión. Y él estuvo ahí, ¿cierto? Primero como abogado, luego como sugerente y luego como gerente. En aquel entonces no había presidencias ejecutivas. Claro. Papá era él y la presidencia de la junta directiva de la caja eran los que caminaban ahí. Entonces, yo creo que toda esa formación que papá tuvo para llegar a los años 77, 78 que mencionabas, Roberto, y llegar al periodismo, eso le ayudó muchísimo y lo hizo sentirse muy bien ante las cámaras. Y por eso conversaba. Así Y es. además tenía una gran facilidad para comunicarse con la gente y transmitir lo que él creía que debía transmitir. Y además manejaba muy bien la objetividad ¿Cómo de no? la noticia, ¿verdad? Claro. Creo que él disfrutaba muchísimo. Mamá a veces, que era su mayor crítica, le decía, mira, deja de fumar porque el humo se ve por la cámara. Porque él se sentía tan bien de estar Claro, entre las cámaras que fumaba, claro. que a veces lo tomaban sin avisarle que ya entraba al aire y estaba hablando con el camarógrafo, dándole alguna instrucción a algún periodista. Pero era muy natural. ¿Cómo no? Una vez, y eso lo recuerdo yo, en el noticiero del mediodía, de la tarde, no recuerdo, estornudó. Ajá. Y entonces dice, caramba, esto es de lo peor que le puede pasar a un periodista de televisión, pero ustedes me Así sabrán es, disculpar. Y siguió. así es. Y en realidad papá sí inició con Canal 7, con Telenoticias. Yo siempre, me van a perdonar de inmodesta, pero siempre digo que ahí Telenoticias se hizo grande y Sin Canal duda, 7 a la sin par duda. se Sí, hizo grande. Creo sí. que fueron, Había empezado en Canal 6 con un corto tiempo, bueno, hoy, un en el noticiero. 1966, Sí, papá renuncia a la Caja Costarricense del Seguro Social y se va con don Francisco Montero, don Chico Montero, como no. otra Legendario, legendario. legendaria, una voz, una locución Maravillosa. Sí, maravillosa. sí, sí, sí. Y inician un programita que se llamaba Hoy, Hoy, que fue, creo que ya había comenzado Telenoticias, pero fue un programita que ellos dos iniciaron y que lo disfrutaron por creo que un corto periodo de tiempo, 2 años, pero lo disfrutaban también cómo no, todos. cómo Ahí no. todos trabajábamos, se lo digo yo, chiquilla, ¿verdad? Porque como no había teleprompter, no habían pantallas Sí, grandes, claro. entonces había que recortarle a papá compraba Time, Sí, Life, ajá, todas live. esas revistas Sí, de fuera, y nosotros le recortábamos. Yo siempre me acuerdo una foto así de Khrushchev, yo recortándosela y la ponían en un marco para luego ponerla enfrente de las cámaras cuando hablaban de Khrushchev. caramba. Qué interesante. Sí, Estamos con Alicia Fournier Vargas. Comencé hablando de su padre, don Rodrigo Fournier Guevara, pero no la presenté como la figura nacional que es Alicia en los campos del periodismo, de la política y en general, perdón, en general en la sociedad costarricense. Vamos a una pausa y volvemos con Alicia Fournier conversando
sobre la obra y el legado de Rodrigo Fournier Guevara. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre desde la Benemérita Biblioteca Nacional, conversando con Alicia Fournier sobre el legado, la obra, el legado de Rodrigo Fournier Guevara, su padre y el gran periodista costarricense y hombre de nuestra sociedad ejemplar. Hablábamos de sus inicios en la televisión, pero omitimos que había empezado en la radio. O sea, no fue que decidió improvisar en la televisión con don Chico Montero en el noticiero Hoy y luego en Telenoticias, sino que había una trayectoria radiofónica importante. Sí, sí, papá había sido empezó en 1949, empezó a ser locutor, ¿verdad? De radio. Estuvo en La Voz de la Víctor, sí. En La Voz de América, La Voz de América, en Radio Libertad, en Monumental, en Colombia. sí. Papá también incursionó en La Palabra de Costa Rica, era uno de los locutores. Y que eran casi los pocos que habían, pero que eran muy importantes todos, como medios de radiodifusión. Así eran los medios instantáneos, ¿verdad? Para darse cuenta uno de la noticia al instante. Y ahí él estuvo y tamaño rato, y en varios periodos de su vida regresó a la radio y fue director de La Palabra de Costa Rica, me acuerdo, en Radio Monumental, ya en otros tiempos, en los años 60 y pico. Papá fue director de La Palabra de Costa Rica. Y tenía además una extraordinaria voz de locutor. Así es. Él siempre contaba que con mi mamá, ellos escribieron en los 40, estoy hablando, finales o principios de 50, cuentos. Y los narraban ellos mismos y ellos los grababan. Y ahí participaban los hermanos de mi mamá, claro. Joaquín, Jorge y Carlos. Claro. Y entonces, claro, papá cuando ve lo del espacio de la televisión en el 66 con su amigo que había sido locutor seguramente con él, don Chico Montero, él decía, yo analicé, tengo buena voz, no tengo mal aspecto, eso me va a ayudar para la pantalla. Qué interesante. Ahora que lo mencionas, qué bonito, porque él profundamente enamorado de doña Alicia, de Alicia en aquel tiempo, de la muchacha, y resulta que cuando ya se formaliza con Alicia y se casan, era una familia maravillosa con los 3 cuñados. Claro. Es decir, sí. Compartían los 3. Así es. Y es que vivían, bueno, él decía que era el clan Vargas Llené. Claro. Porque vivíamos todos ahí cerca de la Universidad de Costa Rica, alrededor de la casa de mis abuelos. Entonces, ahí era como el centro de que mi abuelo venía de La Nación, en esa época de los años 50. Mis tíos, uno era el jefe de redacción, el otro era, no sé si mi tío Joaquín también. Sí, fue director de la República. Bueno, sí. Y periodista. Sí. Y Jorge, que muere en el 55, sí. Cumpliendo con sus labores de periodismo en la invasión del 55. También, entonces todos se juntaban alrededor de una taza de café a las 10 de la noche y papá venía de hacer La Palabra de Costa Rica, la última edición. Qué maravilla. Entonces ahí comentaban. Claro. Yo creo que eso también era formación, ¿verdad? Y se sobraría preguntar que obviamente ahí Alicia Fournier Vargas. Sí, claro, imagínese cómo me iba a picar ser periodista. 2 gusanillos, el periodismo y la política. Y la política. Sí, porque ahí pues se hablaba de política.
Bueno, hubo un tiempo que mi tío Joaquín, muy cercano a don Mario Echandi, ¿verdad? Y fue Sí, ministro de don fue su Mario ministro, de claro, la presidencia. De ahí, sí, claro, se hablaba de política. A pesar, y ahí se juntaban los dos bandos que había, claro, porque a pesar, como hablábamos antes, mi papá no tenía, no era, no se declaraba abierto, pero papá tiene origen de liberación sin nacional. duda, sí. Es muy Eso sí. interesante. Don Joaquín, ministro de don Mario Echandi, es Ujú, decir, de Hueso Colorado. así es, Don Rodrigo fue, de algún modo, fue pionero del Ministerio de Comunicación, porque así estaba es. la oficina de prensa o de información de la Casa Presidencial Sí, aquí a la par, sí, cuando justamente Daniel Oduber cuando don Daniel Oduber era presidente exactamente, y entonces y le fue su tocaba esa, ministro de información. fue su ministro de Así Información. es, Qué interesante, ¿verdad? Cómo el respeto, el así cariño era. el respeto al otro, eso marca muy importante, es decir, convivir en las diferencias. Se necesita en estos momentos gente así. No es que no la tengamos, pero recordar que somos todos de un Costarricenses, que costarricenses. todos tenemos un objetivo común. Así es. Y yo lo digo así porque cuando uno ha sido funcionario público, ese es el pensamiento que tiene que tener. Y ojalá sea una buena labor del gobierno, porque eso va a ir a llevar a bienestar a todos. Claro, sin duda, sin duda. En esta historia también es muy importante cómo don Rodrigo y doña Alicia en 1989 desarrollan el programa Nuestra Historia Patria, en el que unen sus talentos, doña Alicia, historiadora, y don Rodrigo, Sí, a papá había bajado su trabajo como periodista, pero y la Cámara Nacional de Radio los llega a buscar el presidente y les ofrece, don Rigoberto Urbina, y les ofrece que por qué no hacen un programa juntos para la radio y sobre todo de la historia de Costa Rica. Y mamá entonces y papá se juntan y por 4 o 5 años, yo me acuerdo sí, cómo no, que mamá empieza a recopilar la historia desde un inicio, desde la independencia o claro, desde la colonia, desde la conquista, y empieza a escribir. Mamá escribía con su lapicero y sus hojitas de periódico, de hojas de periódico, escribía la historia, hacía un resumen y papá llegaba y la adaptaba el guión a la claro, radio. a la radio, Y en luego tiempo en y en estilo tiempo y en narrativo, estilo narrativo. Y después se iban. Mamá también escribía muy bien. Yo creo que le era fácil a papá sí, hacer claro, ese guión. claro, Y se iban, empezaron a listar el programa, iban a Radio Costa Rica todos los días a grabar el programa que iba a iniciar en las mañanas, a las 7 de la mañana, que se transmitía en cadena nacional. Y claro. lo hacían los dos, porque En era a cadena dos nacional, voces. qué lindo, en cadena nacional de radio, que también hay que comentar, sobre todo para las personas más jóvenes que nos ven, es que era la radio y la televisión Así es. y el cine como las salas de cine, pero el radio y televisión era lo que teníamos, es decir, no había No, obviamente internet así es. ni nada Eso no existía. Y creo que el programa Canara, de la Cámara Nacional de Radio, de las 7 de la mañana, hacía una labor importante porque de ahí difundía historia, así difundía es, cultura, presentaba, ¿verdad?, todo este programa y era civismo, claro, eran clases de cívica. sin duda, Y narraron la historia de Costa Rica desde la conquista hasta la actualidad, hasta 1900, yo pienso que llegó como hasta 1988, 89. claro, justamente en el año 1989, el programa radiofónico, el microprograma, Nuestra Historia Patria, les valió el Premio Nacional Joaquín García Monge Así es, en le ese año. dieron el premio nacional a los dos por el programa. Y mamá siempre decía que la estrella era papá,
porque era el que conocía a todo el mundo a través de la tele. Pero era muy lindo porque además mi mamá tenía una voz Sí, de trueno sí, tenía una voz, muy sí, buena sí, voz. yo Y los dos recuerdo, sabían, como había dado clases tantos recuerdo, años, sí, qué interesante. entonces ella modulaba muy bien. Ahora en estos tiempos, con todos estos medios, sería muy, muy interesante Sí, que se yo hubiera hemos seguido. tratado de buscar el programa. Lamentablemente en esos tiempos, mis papás lo hacían por un gran gusto. Pero ahí nosotros tenemos algunos borradores, pero en realidad no hemos logrado tener todas las grabaciones de ese programa porque sería muy bonito de veras que hasta hacerlo o en micros, programas pequeños o hasta para el Ministerio de Educación Pública y para que tengan las escuelas y oigan la historia de Costa Rica muy bien redactada, muy bien, con muy buen vocabulario y muy bien de veras narrada. Alicia, qué placer de verdad compartir. También tengo que aclarar que no digo doña Alicia porque hemos sido Compañeros de compañeros universidad. de universidad y entonces es muy difícil. Pues obviamente es con un gran respeto, Alicia. Eh, Finalmente, en esta época actual, si nos trasladamos un poco o hacemos volar la imaginación, eh, ¿qué mensaje podría dar don Rodrigo Fournier en este momento tan coyuntural, tan difícil que vivimos en el país, casi que en todos los órdenes? ¿Qué te parece que diría? Qué difícil. Yo pienso que la vida de papá es ejemplo para estos tiempos. Y la forma en que hizo el periodismo, que es donde la gente lo recuerda sobre todo, lo hizo porque era, como dije al principio, un hombre actualizado, muy leído, muy culto y además con un amor profundo a los valores costarricenses. Y creo que eso es lo que el mensaje que se tiene que difundir y que él difundiría. Hay que pelear por este país, hay que educarse y además hay que entender lo que está pasando en el mundo y que lo único que lo hace a uno tener esa visión completa es la educación y también ser críticos ante lo que sucede. Creo que ahora nos estamos acostumbrando a asumir las cosas como nos vienen y no a pensar ni a, ni a, ni a ser críticos de por qué sucede. Y yo creo que eso es lo que haría papá, porque así lo hizo cuando cuando estuvo en la televisión, en la casa de cada uno de los costarricenses. Gracias, Alicia, de verdad. Gracias a vos, Roberto, Con estas con todo el palabras corazón. salidas del corazón, un detallito importante acá. Siempre pedimos a nuestros invitados que nos pongan ahí el nombre Claro. sobre una de las hojas, aquí en este caso, sobre la información, no importa. Gracias de nuevo. Con estas palabras sinceras, salidas del alma de una ciudadana costarricense como Alicia Fournier Vargas, despedimos Páginas Vivas de hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa. Conversaciones de ayer, hoy y siempre.